Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse a este webinar del E-Commerce Day 2024. Muchas gracias al E-Commerce Day, por supuesto, por la oportunidad de presentar y también a sus auspiciadores. Em, Hoy día vamos a hablar de plataformas digitales em, para un crecimiento regional, escalable y sostenible. Eso es complejo muchas veces, hay muchas variables que trabajar para que esto ocurra. Así que, bueno, la intención es poder aportarle con un granito de arena en este tema tan importante. Claves para llevar de esta sesión. ¿Qué me gustaría con qué se quedaran, al finalizar? Primero, entender los desafíos que enfrenta una de estas plataformas ante una expansión. Y por otra parte, entregarles un framework o algunas herramientas que para nosotros han sido muy útiles para poder plantear un proyecto de este tipo y estructurar una plataforma de este tipo que cumpla con ser escalable y sostenible en el tiempo con toda la complejidad que esto significa. Bueno, me presento. Sí, yo soy Fabián Miller, llevo 14 años más o menos trabajando en estos temas, plataformas, transformación digital, datos, experiencia de clientes, etcétera. He tenido la suerte de estar en grandes empresas como Falabella, WOM, SMU y ahora Americar. Ya les cuento quiénes somos. Y nada, me pueden seguir en LinkedIn y podemos profundizar más respecto a estos temas sin problema si alguno quisiera. Entonces, bueno, primero, ¿qué es una plataforma digital? ¿Cierto? Clave. Y esto no con el ánimo de enseñarle, entiendo que ustedes como audiencia son súper expertos en el tema, sino más que nada para ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando, porque hay muchas definiciones, ¿cierto? Eh, y en base a qué estamos hablando vamos a ir construyendo este framework a partir de nuestra experiencia, ¿cierto? Por supuesto, yo les voy a contar un caso que creemos que es de éxito, el caso de Americar, desde nuestra humilde percepción, digamos, hay empresas gigantescas que por supuesto pueden considerar que esto es algo habitual. Pero para una empresa como nosotros, mediana, digamos, en la industria automotriz, Americar es de la industria automotriz, donde no se invierte mucho en estos temas, y habiendo partido desde cero, para nosotros es es un caso que nos llena de mucho orgullo y agradezco tener la oportunidad también de poder presentarlo. Entonces, ¿qué es una plataforma digital? Podría ser una app, ¿cierto? Una experiencia de cliente. Estamos viendo acá un referente bastante importante. Eh, pero para otras personas también podría ser, más allá de una experiencia o un servicio, pudiese ser una arquitectura, digamos, más compleja, menos compleja, más modular, menos modular. Son temas que vamos a conversar, pero también se podría entender como plataforma algo de este tipo. Entonces, para mí, ¿qué es lo que es una plataforma? Es algo un poco más abstracto y que puede cubrir más temas, digamos, ¿cierto? Primero es un sistema o una infraestructura que trata de generar interacciones, ¿cierto? Interacciones entre múltiples usuarios o, de repente más técnico, entidades. Permite intercambios, ¿cierto? Más allá de la forma en que se materialice, una plataforma está diseñada para prestar ciertos intercambios, ya sea de servicios o de información. Y por otra parte, quizás lo más importante, está diseñada para conectar diferentes partes que, si no existiera esta plataforma, no interactuarían de forma directa o eficiente. Esto es súper importante a la hora de poder plantear una plataforma. Por otra parte, existen múltiples tipos de plataformas, ¿cierto? Obvio. Hay plataformas que son internas, de las propias empresas que nos exponen hacia afuera y que buscan ahorros de costo, productividad, mejorar las comunicaciones, eh, etcétera. Y también existen plataformas externas, ¿cierto? Que son quizás las que más nos suenan, relacionadas con productos, servicios, etcétera. En las plataformas externas también hay distintos tipos, ¿cierto? Hay plataformas que son de transacción, hay algunos diferentes, Airbnb, Uber, que ya vimos algunas imágenes, Amazon, y hay algunas que son de innovación que al momento de plantearlas tienen componentes y están pensadas de forma diferente, ¿cierto? Como iOS, Android, GitHub, que son plataformas que cumplen con los estándares de desarrollo y de estrategia que vamos a ver,
pero que tienen otros componentes como por ejemplo la participación de externos para poder nutrir y hacer expandir o ir desarrollando en el tiempo estas plataformas. Entonces la pregunta que nos convoca es cómo planteamos el desarrollo de una plataforma digital que esté preparada para una expansión regional. Y como les conté, bueno, yo les voy a contar de Americar eh, y un framework interesante que usamos con distintos pasos para poder eh, idealmente conseguir un proyecto exitoso en este sentido. Entonces, primero, ¿qué significa lo regional? ¿Cierto? ¿Cuál es la complejidad de regional, multimarca, etcétera? ¿Cierto? Desplegar en un multigrupo, como puse acá, o multimundo, es complejo y hay muchas variables que considerar, ¿cierto? Multiempresa, en nuestro caso son 8, multipaís, en nuestro caso son 2 y con muchas ganas de que sean 4 en el corto plazo, multimoneda, ¿cierto? Soles, pesos, dólares en nuestro caso, eh, multifranquicia, nosotros como actores de la industria automotriz representamos más de 48 marcas, cada marca tiene sus complejidades, eh, sus formatos, sus procesos, sus formas de comunicar, sus visuales o artes, etcétera. Multipartners financieros, ¿cierto? Cada una de esas marcas, o la gran mayoría de esas marcas, tiene un partner financiero con el que ayuda a entregar el financiamiento como forma de pago para la compra de vehículos. Tenemos 6 divisiones y son negocios totalmente diferentes, ¿cierto? Está el mundo de los talleres, reparaciones, mantenciones, está el mundo de los vehículos nuevos, está el mundo de los vehículos usados, está el mundo del renting. eh, es muy diferente, ¿cierto? Y esto es parte de lo que tiene que hacerse cargo una plataforma. Para nosotros en la industria automotriz, pero esto aplica, por supuesto, para el retail, para telco, da igual, digamos. Al final, la complejidad de multidimensiones se aborda relativamente de la misma manera. Y por supuesto, bueno, multi-stakeholders, que quizás eso es una de las cosas más complejas y vamos a hablar de eso. Em, la forma en que uno enfrenta un desafío de este tipo es súper importante, ¿cierto? Estarán de acuerdo conmigo, quizás algunos más que otros, de que no es llegar y lanzarse a desarrollar funcionalidades y a integrar cosas, ¿cierto? Y la forma en que uno aborda este desafío pudiese ayudar a garantizar o incluso comprometer los resultados. Y es habitual cuando uno tiene este mundo multi-multi, los que son quizás un poco más técnicos, eh, irse de lleno a microservicios, API, headless, Atomic, que lo vamos a ver y es importante, pero me gustaría abrir un poquito la conversación o la metodología y no limitarse al aspecto técnico, ¿cierto? Porque desde lo estratégico también hay algunos temas súper importantes que considerar. Entonces, bueno, el final de la historia, ¿cierto? Ahora les cuento el final de la historia, lo que hicimos nosotros como Americar, particularmente también con una empresa que ya les cuento. ¿Y por qué lo cuento al tiro? Porque no es lo relevante, ¿cierto? Esto al final es una consecuencia de un trabajo que tiene un par de años ya, ¿cierto? Entonces vamos a ver tiempos cortos de ejecución, pero realmente esos tiempos fueron posibles por un trabajo que se hizo detrás, que es la estrategia de plataforma, ¿cierto? Justamente lo que les voy a contar para que ojalá les sirva también para sus proyectos. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una empresa de la industria automotriz, ya les conté. Operamos en Chile y Perú y con muchas ganas, como les decía, de poder estar en otros países pronto. Tenemos más de 3.500 colaboradores, vendemos más de 70.000 autos entre nuevos y usados al año. Hacemos más de 400.000 atenciones o reparaciones en taller y tenemos más de 1,5 millones, o sea, perdón, 1.300.000 clientes, ¿cierto? Tenemos distintas marcas, distintas empresas que representan distintos sets de marcas y divisiones y líneas de negocio, entonces es un grupo que en sí es bastante complejo. Ahí están nuestras marcas, ¿cierto? Salazar, Portillo, Coseche, OLX, etcétera. Bueno, Americar es una plataforma externa, ¿cierto? Que busca, más que vender autos, conectar a las personas con los que más les importa, lo más importante en sus vidas, como decías la slide anterior. Eso es lo que nos mueve a través de servicios de movilidad. Y en 15 meses logramos crear 9 páginas web transaccionales con créditos, reservas, renting, etcétera, incluido funcionalidades que son algunas complejas de operar, como tasación de vehículos, entregas de precio,
inspección en línea, ¿cierto? Para poder tomar autos en parte de pago, por ejemplo, una transacción. Tenemos ahora subastas en línea en una red B2B bastante interesante. Aspectos más técnicos, microservicios, RPA, eh, y quizás uno de los desafíos más importantes es, tenemos desde nuestros backend operativos, ¿cierto? Workflows digitalizados, digamos, para poder operar todos estos procesos que están montados sobre un CRM no code, que también les voy a contar y funciona bastante bien. Eh, Esto es harta pega y es harto desarrollo de software, digamos, hartas coordinaciones para todas las empresas, y 15 meses creemos que es un periodo de tiempo bastante corto para todo lo que se ha desplegado. ¿Cómo se ve esto? Solo showcase, nomás muy rapidito. Pueden ver algunas imágenes de la forma en que generamos estas transacciones. Tratamos de parecernos en experiencia cuando aplique algunos grandes referentes. Algunos ya quizás podrán reconocer la imagen de la izquierda. Y bueno, páginas web, renting. Abajito está una foto del CRM y sus workflows de trabajo, etcétera. Y el máximo logro para nosotros, cómo se capitaliza principalmente todo lo que hemos hecho en este tiempo, en un proyecto ya em, como consolidado y súper robusto, es que como plataforma, eh, en la adquisición de OLX, LX es una empresa que compra y vende autos usados, es una empresa global, y Americar el año pasado adquirió la operación de Chile. eh, Esa adquisición no consideró las plataformas digitales. Entonces nosotros en 4 meses tuvimos que básicamente montar la empresa desde cero en términos de tecnología, ¿cierto? Casi cero porque algo había, algo se mantuvo, etcétera. Pero lo hicimos, digamos, aprovechando y sacando el máximo provecho de esta estructura y arquitectura de plataforma, que ya les cuento más detalles, pero logra consolidar y capitalizar todo lo que se hizo en los años anteriores. ¿Qué es lo que montamos? Todo el core, CRM, DMS, ORP, Payroll, dos páginas web, una de compra y venta y una de subastas en líneas para una red B2B, y también, como les dije, todos los workflows eh, de operación, ¿cierto? Esto no opera con papeles ni nada, hay workflows para poder gestionar todo esto. Entonces, la gran pregunta o comentario es, ¿somos magos? ¿Somos superhéroes? ¿Se pasó el proyecto? En realidad no, esto es súper estándar, y si se piensa bien y se construye bien y se alinea bien en la organización, es algo que cualquiera podría realmente lograr. Entonces yo les voy a contar ahora los pasos que nosotros seguimos para que ojalá este framework les sirva, como ya les he comentado. Entonces, ¿cuál es el primer paso para mí? El primer paso es revisar quién eres, ¿cierto? Para entender qué necesitas. Es bien obvio, pero en mi experiencia he visto que muchas empresas fallan acá, son poco honestos en realmente quiénes son y qué capacidades tienen, eh, y no apuntan rápidamente a cerrar los gaps que necesitan. Nosotros miramos un framework de este tipo, y quizás la abstracción más sencilla que uno puede hacer en términos de programas digitales o transformación digital o plataformas, etcétera, eh, es reducir a dos dimensiones, ¿cierto? La capacidad que tú tienes eh, técnica o de desarrollo tecnológico digital y la capacidad de liderazgo digital, ¿cierto? En capacidad técnica, obviamente hay desarrollos de experiencia, operaciones, desarrollo de los procesos y experiencia del empleado, ¿cierto? Plataformas, etcétera. Y por el lado del liderazgo tenemos visión, engagement, governance y cultura. Esos temas son súper importantes para poder avanzar rápido, ¿cierto? Son temas que también vamos a abordar. Y en este mundo de dos dimensiones, las empresas pueden estar en distintos estados, ¿cierto? Y ninguno es mejor que otro. Son diferentes y requieren acciones diferentes. Eso es lo importante, ¿cierto? Uno puede ser principiante. Nosotros partimos como principiantes o saliendo un poco de lo que nosotros definimos como principiantes, ¿cierto? Tienes relativamente baja capacidad de liderazgo digital en tu organización
y está bien, todos pasamos por ahí, y baja capacidad de desarrollo, ¿cierto? Eh, Áreas técnicas que no son tan entendidas, que son más administradoras de contrato que técnicas, eh, liderazgos que pueden en el fondo no tener experiencia en la construcción de productos digitales, pero sí con mucha experiencia comercial, pero la experiencia comercial no garantiza, digamos, la capacidad de poder liderar o gobernar un proyecto de desarrollo de plataformas. Son temas bastante distintos. Y no lo digo de forma peyorativa, ¿cierto? Así como a lo mejor alguien de producto digital no tendría buenas skills para ser vendedor, ¿cierto? En el otro extremo están los Digital Masters, en el fondo Big Techs, por ejemplo, que hacen todo bien, grandes capacidades de liderazgo, grandes capacidades de desarrollo. Hay empresas que se denominan conservadoras, digamos, que eh, tienen grandes capacidades de liderazgo, pero por ejemplo, por regulaciones y algunos temas específicos de su industria, por ejemplo, no pueden explotar o no pueden desarrollar rápidamente o buenas capacidades de desarrollo digital. Un ejemplo acá podría ser un poco a la antigua lo que voy a decir, pero un banco, ¿cierto? En el sentido de que están más regulados, PCI compliant y todo el mundo, no es tan fácil moverse tan rápido a pesar de tener buenos liderazgos y buen nivel. Ese pues, quizás pudiese ser un ejemplo de empresa más conservadora. Y por otra parte, perdón, para el otro lado. Fashionistas, ¿cierto? En fashionistas está todo el mundo, en realidad, la gran mayoría, el 80%, que tienen poco liderazgo, que es difícil escalar, conseguir los presupuestos, convencer a la organización, hay temas de governance, se demoran o nos demoramos mucho en definir requerimientos, una vez que las cosas están listas cuesta aprobarlas para lanzarlas, eh, cuando estáis en las etapas de entrega eh, y haces un QA o UAT para poder entregar, empiezan a salir cosas que se quedaron de los requerimientos. A eso me refiero con, o algunos ejemplos de problemas o de necesidad de mejorar las capacidades de liderazgo, pero pueden tener equipos que tienen buenas capacidades de desarrollo, una fábrica digital, etcétera. Nosotros partimos, y este proyecto que les mostré lo hicimos en el contexto de que estábamos un poquito quizás saliendo de beginners y nos pusimos la meta de movernos en 2024 ya a fashionistas, en el entendido de que ser digital master es complejo, ¿cierto? Arribita con la copa, las big techs y todo ese mundo, digamos, quizás más sofisticado, ¿cierto? Nosotros somos relativamente una, una empresa mediana. Eh, y esto es importante porque uno parte de acá los proyectos, ¿cierto? Como digo, no puede llegar y lanzarse a desarrollar o asumir que tiene ciertas capacidades que no tiene. Entonces, entender honestamente dónde estás es clave para poder plantear las tareas correctas, estructurar los equipos de forma correcta, conseguir las capacidades correctas y poder eh, tirarte a diseñar una plataforma compleja, sofisticada, regional. Para esta presentación vamos a profundizar en plataformas, ¿cierto? De eso se trata. Podríamos, o al menos a mí me encanta, me apasiona mucho, podríamos estar todo el día hablando de esto y de tecnología y bla, 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 pero nos vamos a acotar un poco a plataformas y vamos a hablar también de temas de liderazgo, ¿cierto? Costo, arquitectura, diseño, modularidad, etcétera. Entonces, segundo paso, ya entendimos quiénes somos, ahora hablemos de la estrategia de plataforma, ¿cierto? Quizás lo técnico, y que es realmente muy estratégico, ¿cierto? Lo técnico es estratégico, la tecnología es el negocio, no son cosas distintas, etcétera. Este es como el sueño, ¿cierto? Para cualquier técnico, CIO, CTO, mi plataforma es modular, ¿cierto? Es ordenadita, es sencilla, no es un espagueti, así como la que mostraba un poco al principio. Tiene bloques, ¿cierto? Super mainstream, el concepto es modular. Los distintos colores representan distintas funcionalidades. Si el rojo no me gusta, yo lo puedo sacar y lo puedo cambiar por un azul sin que se rompa nada. Perfecto, ¿cierto? Simple, perfecto, funcional, ágil, escalable, etcétera. Ojalá fuese tan sencillo. Esta es una abstracción eh, de una arquitectura un poquito más real, ¿cierto? Si bien también es súper sencilla. Tiene una parte de frontend, ¿cierto? Hay una capa como de exposición, hay una capa de API, eh, tiene bloques modulares, ¿cierto? Experience Management, Commerce, Execution, Media, tiene un data layer, ¿cierto? Que se hace cargo de los sistemas core, como un RP o las finanzas, etcétera.
Eh, y no sé si conocen Mac Alliance. Si no lo conocen, los invito a seguirlo. Es como algo así como un consorcio que busca que la tecnología se desarrolle eh, con los tipos de estándares que son los que vamos a comentar hoy día y los que nosotros usamos para poder desplegar esto que dijimos, una empresa completa en 4 meses. eh, tiene que ver también mucho con esto, ¿cierto? M de microservicios, A de APIs, C de Cloud Native, ¿cierto? Y H de Headless. Esto es un poco más software, pero hay principios que también aplican como arquitectura empresarial. Eh, entonces, como parte del framework y de la recomendación, la pregunta es, ¿todo debe ser modular? Esto hay que seguirlo eh, estrictamente. Uno no puede construir una plataforma o no debiese construir una plataforma técnicamente hablando fuera del mundo composable, etcétera. Eh, Mi respuesta es que no es tan así, digamos. Y esto hay que estudiarlo bien, porque tiene ventajas, pero también tiene trade-offs, ¿cierto? Lo que quiero decir es que no es llegar y construir eh, una plataforma modular o, em, intentar que todo lo sea, ¿cierto? Primero, porque el setup inicial es más costoso, ¿cierto? Y a veces es un costo que no se puede incurrir por distintas razones, o depende mucho de quién eres como empresa, lo que veíamos antes, y a dónde quieres llegar. Eh, lo segundo es que siempre, o la mayoría de las veces, el costo del módulo que tú haces, por ejemplo, no tengo idea, una capacidad de integración con una financiera, ¿cierto? El costo del módulo siempre es el de la variante más cara. O si tú lo haces en diseño, que también vamos a avanzar un poco hacia eso, ¿cierto? Eh, Cuando tú trabajas de forma modular, los módulos requieren más espacio, son más caros. Y siempre eh, tu estándar o tu bench es tu módulo más complejo, ¿cierto? Y después cuando lo repartes o lo instalas o haces el deployment de este módulo en el resto, eh, hay un poquito de ineficiencia, ¿cierto? Porque hay negocios, por ejemplo, en nuestro caso, que requerían de soluciones más simples. Sin embargo, como yo lo transformé en un módulo, el módulo contiene el requerimiento del más complejo. Es cierto que lo hice una vez y no lo vuelvo a repetir, pero en muchos casos la suma de las partes individuales personalizadas podría ser incluso hasta más barato. Entonces no es llegar y hacerlo, hay que pensarse el caso a caso antes de desplegar. Por otra parte, súper importante, hay un trade-off entre modularidad y diferenciación, ¿cierto? Eh, Uno pierde un poquito de flexibilidad entre las marcas, ¿cierto? Cuando yo tengo que desplegar en un contexto regional y tengo solo módulos, eh, limito a lo que puede hacer este módulo. Entonces hay que pensarse cuándo hace sentido también que sea un módulo más allá del costo, ¿cierto? En temas diferenciadores. El mensaje acá y un poco la matriz de la izquierda, que trata de mostrar eh, el GABI, que es un indicador súper habitual en diseño de plataformas, que muestra en el fondo la expectativa que tiene el mercado, tu cliente, de variaciones en tu producto, ¿cierto? Mientras más alto, más variaciones se esperan. Y por otra parte el PCI, que es un índice de comunalidad o de partes comunes, que habla un poco de la modularidad. Mientras más alto en tu plataforma, más modularidad y más partes compartidas en la familia de productos. Eh, de nuevo, tampoco es llegar ya a hacerlo, ¿cierto? Porque no hace sentido, por ejemplo, eh, tener modularidad o mucha modularidad cuando el mercado espera que tengas cambios muy frecuentes, ¿cierto? Porque estáis restando flexibilidad. Entonces, hay combinaciones óptimas, ¿cierto? Cuando el cliente o el mercado no espera mucho de ese componente, claro que te conviene hacerlo modular y abaratar costos y simplificar. Cuando el mercado espera mucho de esa funcionalidad, por ejemplo, o de esa experiencia, eh, aunque estemos hablando en el contexto de una plataforma regional, a lo mejor no conviene que ciertos módulos específicos sean estrictamente modulares y está bien hacer desarrollos en el fondo específicos para países o para marcas, etcétera. Estos son temas que se estudian, que se calculan, hay metodologías para hacerlo, aquí yo les presento algunas, están ahí en las notas abajo, y para nosotros fue súper importante definir esto antes de desarrollar.
Como arquitectura de referencia, ¿qué tenemos nosotros y qué construimos en esta gran plataforma Americar? Eh, Tenemos complementos webs. Voy a poner el puntero para ir dirigiendo un poco la conversa, ¿cierto? Muchos complementos webs, ¿cierto? Armamos un stack de herramientas que creemos nos satisfacen, ¿cierto? Tenemos un CMS headless, ya les voy a contar. Tenemos herramientas de SEO, tenemos varios third parties también. Nos integramos con 15 financieras, hay sistemas de 48 marcas, de vehículos nuevos, digamos que hay bancos, marketplaces, nosotros publicamos mucho en marketplaces, entonces esta plataforma también se hace cargo de eso. Tenemos un core de experiencia, digamos que hay más que nuestras páginas web, pero aquí está principalmente diagramado nuestras páginas web. Entonces tenemos una arquitectura modular y escalable para todas las páginas web, ¿cierto? No hacemos todas de cero, salvo algunos temas específicos como acabamos de ver. Aquí están un poco los estándares de diseño, ¿cierto? Seguridad por diseño, API First, tenemos Jamstack, una arquitectura de microservicios, middlewares de integración, hay una capa de datos y reportería. Esto realmente es bastante estándar así como se ve. Eh, yo diría que la clave y la recomendación es que puedan adherir a un framework o a ciertas métricas o metodologías para poder asegurarse que cada componente cumple con lo que se requiere en términos de modularidad, en términos de personalización, etcétera. Por supuesto, hay herramientas o un stack para poder trabajar el CICD, ¿cierto? Continuous Integration, Continuous Delivery, suites de colaboración. De hecho, parte del proyecto LX también fue desplegar toda la suite de colaboración, eso fue muy rápido. Autenticación, audit y compliance, ERP, digamos, nuestros sistemas core. Todo el mundo sufre con los sistemas core y es normal, ¿cierto? No son flexibles, no cambian, no son integrables, yo qué sé. Y uno puede estar como en esta discusión eterna de las limitantes. Nosotros lo que preferimos es tratar de quizás estrangularlas un poco y llevarlas al mínimo posible. Es decir, que nuestro core opere con exactamente o estrictamente lo que necesitamos que haga, por ejemplo, una facturación y no mucho más que eso, ¿cierto? Y esos casos de uso acotados, tratar de integrarlos, ¿cierto? Porque si nos poníamos a hablar de un proyecto de recambio de RP, por ejemplo, para hacerlo más flexible, más integrable, muy probablemente todavía no tendríamos nada desplegado. Son proyectos que son súper complejos. Bueno, nuestro tech stack. Aquí, en verdad, el tech stack da lo mismo. Hay algunas referencias, eh, herramientas muy conocidas. Quizás yo destacaría Contentful, ¿cierto? Que, en mi opinión, un gran, probablemente el mejor eh, administrador de contenido para sitios web, para aplicaciones y qué sé yo, headless. Creato es un CRM no code que nos está funcionando realmente bien. O sea, desplegar flujos o de comunicación o de operación eh, en semanas sin codear tanto, es algo que realmente funciona y bueno, Amazon, qué decir, y las que pueden ver. Aquí mi recomendación y mensaje es que hay miles de herramientas y en realidad todas son buenas, todas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo creo que la clave no es esa, la clave es que el equipo sea capaz de validarla, ¿cierto? No todas son composable, no todas son headless, a pesar de que sí lo dicen, entonces es súper clave que el equipo técnico tenga las capacidades para realmente dar cuenta y dar fe de que las herramientas realmente son lo que dicen ser y son las que tú necesitas según las capacidades que estáis buscando desarrollar. Ahora les cuento un secreto. Para nosotros esto fue un mundo que nos costó partir, la verdad, eh, pero que generó una diferencia abismal en la forma de hacer las cosas. Y tiene que ver con el sistema de diseño, con UX UI. Eh, Apply Digital, un partner con el que trabajamos, nosotros no trabajamos solo con partners, partimos 80-20, 80 con partners, me refiero después, llegamos a un 50-50, también con capacidades propias de desarrollo, diría que hoy día estamos un poco al revés,
80 interno, 20 hacia afuera. Pero cuando partimos esta relación, y es súper bueno porque uno siempre tiene algo que aprender, de hecho, nosotros nunca, jamás en la vida quisiéramos tener 100% de desarrollo interno, porque significaría asumir de forma quizás un poquito arrogante de que todo lo podemos hacer nosotros, que no tenemos nada que aprender. Entonces nosotros de nuestros partners aprendemos y aprendemos mucho. Nunca vamos a dejar eso, o yo no lo recomendaría. Y bueno, ellos nos enseñaron o nos mostraron una forma de conectar el diseño de experiencias, UX, UI, Figma, todo ese mundo, eh, con el desarrollo y con la escalabilidad y la modularidad. Entonces, el as is nuestro eh, es como el diagrama izquierdo, o era como el diagrama izquierdo, donde tenemos equipos o personas que desarrollan para distintas empresas o para distintos países y tienen librerías, digamos, o instancias de diseño diferentes. Y hay mucha divergencia en estilos, en componentes, etc. Y descubrimos que podíamos unificar esto, ser más eficientes, tener mejores capacidades para escalar, pero sin necesariamente sacrificar eh, la flexibilidad, ¿cierto? Entonces pasamos a un esquema como lo que aparece ahí en 2B, donde tenemos distintos equipos, pero que desarrollan sobre un único sistema de diseño que tiene instancias o personalizaciones ordenadas y gobernadas para nuestras distintas marcas, sitios web, apps o lo que sea, ¿cierto? Que es el esquema de la derecha. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del sistema de diseño, de los design patterns, digamos, de los estilos, etcétera, ¿cierto? O sea, trabajar las especificaciones técnicas, los principios, la documentación de forma unificada, ¿cierto? Generar todos los componentes y layouts, snippets, etcétera, eh, para el diseño de forma unificada y con un gobierno, ¿cierto? Eh, estructurar la forma, más que de colores o de iconos o de ilustraciones, es como de gobernarlos para que cuando aplique sean replicables, fue algo que realmente nos generó un impacto. Nos demoramos un tiempo en hacer esto, nos demoramos 4 o 5 meses en hacer esto, pero una vez que tuvimos una primera versión, después, de verdad, velocidad crucero, ¿cierto? O sea, desplegar en ambientes web, para nosotros hoy día es muy, muy rápido. ¿Y cómo se ve esto un poco en la práctica? También un poquito para showcase. Eh, a la izquierda un ejemplo, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto de cambiar el modelo, perdón, de diseño, ¿cierto? O sea, nosotros hoy día diseñamos, por ejemplo, un componente botón, como lo pueden ver a la izquierda, que tiene varios componentes, digamos, que tiene el texto, que tiene, eh, da igual, pero es la composición, puede tener distintos colores, distintas versiones, por empresa, por marca, y yo qué sé. Y estructuramos desde lo más atómico, digamos, en el sentido de mínimo, de más granular, para ir construyendo moléculas, ¿cierto? Como lo que pueden ver ahí, ya espacios dentro de una vista y consolidar esas vistas para construir un organismo, ¿cierto? O un cuerpo completo de diseño. Esto, bueno, hacerlo es una mezcla entre diseño y técnico. Nosotros orquestamos esta librería finalmente, cómo los equipos trabajan con estos componentes finalmente sobre Contentful, nuestro eh, Content Management System Headless, eh, y realmente se cumple que los equipos de negocio pueden tomar este puzzle, porque al final es un puzzle entre moléculas, átomos y organismos, y pueden generar sus propias vistas y ir modificando de forma, yo diría, bastante independiente las experiencias que vamos desplegando. Contentful hace poquito sacó incluso un asistente para poder generar átomos y generar diseño de forma interactiva por un usuario, digo, no necesariamente a través de desarrollo. Esto fue un game changer de verdad para nosotros y yo lo recomiendo 100%. Entonces hacemos un recap, hablamos de modularidad, cuando aplica y cuando no, y este es un ejemplo de modularidad cuando aplica en contexto de diseño, ¿cierto? Hablamos de arquitectura modular, pero arquitectura modular con sentido y no con ese o con un afán de poder hacerlo todo modular. Siguiente paso, y también súper importante, ¿sí? Recuerden que vimos dos dimensiones, la dimensión técnica
un breve resumen, algunas recomendaciones que ya pasamos y ahora de liderazgo, ¿cierto? Eh, Esto también es clave, ¿cierto? Y es en lo que menos se invierte. Eh, es habitual, nos pasa a nosotros, lo estamos tratando de cambiar, lo hemos cambiado bastante, eh, que el 80% o el 90% o el 99,9% del presupuesto del proyecto, ya sea lo que está alocado en el área de tecnología, o en el área de productos digitales, da igual, pero la gran mayoría está dedicada a lo técnico, a la arquitectura, a los devs, a los SaaS y todo ese mundo, ¿cierto? Y se invierte poquito en el liderazgo y en la adopción. Y al final las plataformas las usan personas, y si estas personas no adhieren, la verdad los beneficios de la plataforma no se capturan, y la inversión se pierde. Eh, y para que esto pueda ocurrir y pueda ocurrir bien, yo por supuesto les traigo un par de recomendaciones que al menos es algo que nos funcionó muy bien a nosotros, ¿cierto? No es que lo tengamos resuelto 100%, obvio que no, pero nos ayuda a poder avanzar y a destrabar ciertos temas. Lo primero es que hemos tenido discusiones bastante intensas desde hace más de un año ya, sobre qué es el valor para el negocio. Y aquí lo mejor creo que puedo hacer es recomendarle esta obra maestra, en mi opinión, de Mark Schwartz, CIO y influyente técnico muy importante en Amazon, que tiene un libro que habla de esto, ¿cierto? The Art of Business Value, que propone o abre una discusión respecto a este tema, porque es importante, porque traba ciertas cosas, traba a las personas, a veces genera frustraciones o al revés, grandes satisfacciones. El primer punto que yo quisiera destacar es la lógica de operar el negocio versus transformar el negocio. Es muy común que en estos proyectos de plataforma, que evidentemente buscan transformar el negocio, aunque terminen después de que se despliegan siendo la operación del negocio, pero son concebidas como una transformación, al momento de empezar a desplegar, eh, se busca medir como cuando uno opera el negocio. Y esto es un poco inconsistente y si no se trabaja bien y no se discute y no se alinea, que es el segundo punto, con tu directorio o directores, con el comité ejecutivo o C-level, eh, puede trabar ciertas cosas y puede generar un poquito de frustración en los equipos, eh, tanto que adoptan las herramientas como las que construyen las herramientas, las plataformas, perdón. Eh, Uno tiene que pensarse, o lo que nosotros hemos discutido es, bueno, ¿cuál es el valor que estamos construyendo? ¿Cierto? ¿Y cómo medimos ese valor? Por ejemplo, uno pudiese acotar la percepción de valor a la venta, al margen, al NPS, que están más en el operar. Pero esto es difícil de hacer en el corto plazo o cuando uno está desplegando. Pero hay otro tipo de valor, y está buena la discusión de valor, para setear las expectativas. Por ejemplo, ¿cuánto le suma a la valoración como compañía, como activo, digamos, poder tener una plataforma que sea escalable, que te permita aperturar países, marcas, regiones, empresas de forma rápida, sostenible? ¿Cuánto le suma en eficiencia a tu organización eh, tener la capacidad de poder gobernar estas soluciones de forma centralizada? Eh, son aspectos que se trabajan y que se implementan cuando uno construye una plataforma digital, pero que no siempre es parte de los KPIs que se miran para poder medir el éxito de las plataformas, ¿cierto? En general, yo veo, y también nos pasó a nosotros en una primera etapa, que nos quedamos en la venta, el margen, que también es importante, por supuesto, pero no lo es todo. Entonces hay que ponerse de acuerdo en estos temas para poder eh, facilitar el despliegue, la conformidad y la adopción de estas plataformas. Porque si uno no lo hace, pasan cosas como, por ejemplo, que construir futures o perdón, me recuerdo del libro y Mark lo expone súper bien. Al final, esto se puede convertir, o este esfuerzo se puede convertir, o el KPI de éxito es que
se despliega de forma rápida y eficiente una lista infinita de funcionalidades que son recomendadas por los negocios. Entonces, el éxito es, por una parte, la venta y por otra parte, la velocidad del desarrollo entendida como los futures, ¿cierto? Lo nuevo, lo taquillero. Eh, pero ¿qué pasa ahí con la deuda técnica? ¿Cierto? Que también es súper estratégico, probablemente. Si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que es business value, es difícil, por ejemplo, asignarle tiempo a la deuda técnica. Y bueno, rol del CIO y del Product Owner también se discute en el libro, léanselo para no latear más, eh, pero es importante. O sea, está bien que una figura gobierne lo que hay que hacer y solo centralice eh, esta conversación, o no. Adopción, ya hemos hablado bastante, así que no voy a profundizar en ese punto. Eh, bueno, adopción, adopción, adopción. Es el siguiente punto. Cuando dije no voy a profundizar, es desde lo que puse ahí, que es un cliché de la universidad, de la primera ley de transformación digital, que dice que la tecnología cambia rápido, pero las personas no tanto, ¿cierto? Entonces hay que hacerse cargo. La forma de hacerse cargo es la adopción. Lo que les decía, no voy a repetir, se invierte muy poco en esto, de verdad muy poco en esto, por eso puse $1 ahí arriba. Y es muy importante. Y hay frameworks para hacerlo bien, ¿cierto? Como el que estoy mostrando acá, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Un poco nerd, sí, eh, pero muy útil, ¿cierto? ¿Qué dice esto? Em, Expectativas sobre el rendimiento, ¿cierto? De tu plataforma. Comunícalas. Las expectativas sobre cómo va a performar esto y qué significa performar tienen que estar muy claras. Si no, el que recibe nunca va a recibir, o es muy difícil que reciba tu plataforma de forma eh, adecuada o con la mejor predisposición, ¿cierto? Expectativa de esfuerzos, ¿cierto? ¿Cuánto esfuerzo voy a tener que hacer yo para el cambio de forma de operar? Al final, cuando uno desarrolla plataforma y le cambia a los equipos la forma de hacer las cosas, es como aprender a caminar de nuevo, ¿cierto? Y trata de caminar, no sé, pues para el lado o con una bota de estas como cuando tienes un accidente, un esguince, eh, o con un pie torcido. Es complejo, ¿cachai? Entonces, cuando uno eh, no aborda bien este proceso o no se preocupa, al final no se adopta, si no se adopta no se captura el valor. Influencia social, esto es un clásico, lo dicen todo el tiempo, pero en verdad nunca ocurre, o ocurre poco, ¿cierto? Empoderar a líderes, pero empoderarlos de verdad, darles responsabilidad, ponerles en sus metas, en sus KPI, hacerlos rendir cuenta por la influencia que están haciendo y cómo están destrabando la adopción. Eso es clave. Y finalmente, facilitar recursos adecuados, y les comenté un poco el presupuesto, que en general todo se va en el desarrollo y poco en la adopción. Realmente los procesos de delivery o de implantación requieren recursos, soporte adecuado, cosas que hacemos nosotros que no son probablemente los mejores estándares del mundo, pero nos sirven. O sea, habilitar personas en terreno, clave. Habilitar equipos de soporte 24/7 o al menos en horario de retail, para que puedan consultar. Que todos entiendan cómo consultar, que todos puedan tener un lugar donde dar feedback y presentar sus frustraciones, ¿cierto? Ya sea algo tan sencillo como un formulario o una instancia formal. Y que esto no sea solo en los comités, en las oficinas, sino que realmente ocurra en las operaciones, en los locales, que desde los locales puedan dar feedback. Ir a mirar también, ir a mirar cómo está operando, si la gente usa o no usa. Bueno, principales puntos para llevarse de esta conversación. Es poquito tiempo, hay muchos temas que profundizar, esto es un mundo, son carreras de personas y empresas en el mundo, de verdad apasionante. Pero en este poquito rato, que de verdad agradezco, ¿cuáles son los principales puntos eh, que me gustaría que se llevaran de esta sesión? Y espero que haya sido útil. Primero, elige la pastilla roja, ¿cierto? Como Neo, Matrix. Tienes que ser sincero y enfrentar la realidad de tu nivel técnico y de liderazgo en tu empresa. Si no, no puedes partir, si no te vas a equivocar, si no, no vas a poder elegir las tareas correctas que tienes que hacer o no vas a poder seleccionar de forma adecuada el equipo que tienes que construir eh, para poder desplegar tu plataforma con toda la complejidad que vimos
de la regionalización, ¿cierto? Que requiere de modularidad, etcétera, ¿cierto? Lo primero es ser honesto. La pastilla roja representa la decisión de Neo, digamos. Podría haberse tomado la pastilla azul y hacerse un poco el loco con lo que estaba viviendo, o realmente entrar a la Matrix y resolver el problema. Entren a la Matrix. Segundo, la modularidad es tu aliado, pero hay que usarla con sabiduría, ¿cierto? Uno puede gastar mucho dinero y puede perder mucho tiempo tratando de hacer componentes modulares donde realmente no hacía falta o el mercado y los clientes no lo esperan. Yo soy fan de la modularidad y es uno de mis pilares esenciales. No es que esté diciendo que no, solo que hay que usarlo con sabiduría. Luego, alinea a tu directorio y al C-Level, ¿cierto? Si no, es difícil que puedas llegar al infinito y más allá. Buzz Lightyear, ¿cierto? Cumplir los objetivos, cumplir los sueños de plataformas, digamos. Si no estamos alineados, si no nos ponemos de acuerdo en lo que es business value, cómo vamos a medir, solo se genera frustración en los momentos de despliegue y en esas preguntas tan complejas como, oye, eh, ¿cuánto valor está generando esta inversión que hicimos de plataforma? ¿Cierto? Eso hay que setearlo antes, no después. Y finalmente, las personas usan las plataformas, así que ocúpate del proceso de adopción o hasta la vista, baby, como dice Terminator. Eh, las personas usan las plataformas, las personas colaboradores de empresa o usuarios son tus clientes, digamos. Y si no te ocupas de poder eh, ayudarlos a adoptar, es prácticamente imposible que tu plataforma regional, escalable, etcétera, tenga, tenga impacto. Y de hecho, en este corto tiempo, ni siquiera podemos entrar en detalle con cultura, que también es un tema importante. O sea, desplegar en Colombia, desplegar en México, desplegar en Perú, desplegar en Chile o en Argentina, eh, no es lo mismo. Eh, y eso requiere atención y presupuesto. Una nota al cierre, eh, última slide, ojalá inspiradora y que nos motive a tirarse a la piscina y a meter las manos, es esta que hice un gran profe que yo admiro mucho y trato de no perderme las clases, a pesar de que muchas veces no puedo por la pega, pero technology is like swimming in a pool. La tecnología es como nadar en la piscina, ¿cierto? You can read the book, but it's different when you are in the water. O sea, tú puedes estudiar, te puedes leer los libros, puedes participar en las charlas y yo qué sé, pero al final la experiencia hay que vivirla, ¿cierto? Y hay que meter las manos. En este mundo de la tecnología, de las plataformas, sobre todo en un nivel de complejidad como el que discutimos hoy día, que parece simple, pero armar una plataforma que escale multipaís, multimoneda, multi todo, es complejo. Quienes lideran y quienes participan de este proyecto es importante que metan las manos. Y en sentidos cruzados, que la gente técnica se meta un poco más y entienda las complejidades del mundo de la gestión, tipo la pega que hace un product owner. Y que el product owner, y ojalá más allá, se metan en la tecnología. Ojalá en algún momento de sus vidas programen algo para que entiendan, ¿cierto? Por ejemplo, qué es lo que necesita un equipo de desarrollo recibir como un requerimiento para poder transformarlo en realidad, digamos, en una plataforma. Entonces, bueno, tírense a la piscina, no sé quién, solamente con el libro, me dan las manos. Y nada, espero que les haya servido y les deseo mucho éxito en la construcción de sus plataformas o los ajustes de sus plataformas. Feliz de seguir en contacto, feliz de que me sumen a LinkedIn y nada, nuevamente muchas gracias a E-Commerce Day por esta oportunidad y a sus sponsors por patrocinar el evento. Muchísimas gracias, que estén muy bien.